Hola, bienvenidos. Si están viendo este video probablemente dirán, uy, va a hablar otra vez de política o de economía. Pero en esta ocasión decidí no hablar de esos temas porque ya tengo un webinar programado para el próximo sábado, eh, el próximo sábado 9 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces, atendiendo a esa invitación es que en este video voy a tocar un tema específico que también tiene que ver con algo que me consultan bastante, ¿no? Y se refiere al tema de la tesis. Para los que no me conocen, soy Larry Mendoza y una de las cosas que yo realizo con frecuencia es el tema de las asesorías de tesis. Y esta semana, como probablemente ya es la fecha calendario en la cual tienen que presentar sus avances, pues muchos de mis estudiantes me pidieron que les apoye con la validación de las encuestas. Y el tema es que cuando me llegan esas encuestas para validarlas, me doy cuenta de que les faltan afinar algunos detalles, que son errores que generalmente siempre cometen los estudiantes y que no tendrían por qué cometerlos si manejaran un poquito bien el tema de la metodología, el tema de hacer y plantear bien su matriz de operacionalización. Entonces, es justo por eso que en este momento les voy a hacer una presentación de una consulta que me hizo una estudiante, de la cual no revelaré su nombre, pero que le pude ayudar mediante la plataforma Zoom a resolver esas dudas y que hoy las comparto para que ustedes mismos puedan ayudarse, porque la mayoría siempre necesitan esa validación de un especialista o necesitan saber que la encuesta que estoy haciendo está lo suficiente bien elaborada como para que cuando yo lo lleve a un validador o a un especialista simplemente me firme y me diga que está bien. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es darles esas pautas básicas. El tema de hoy es cómo debo elaborar la encuesta para mi tesis, ¿no? De modo que me la validen. Entonces, por favor, estén atentos. Es un breve video, pero que espero les sea muy útil. Muy bien, bienvenida. Mira, tú me has pedido que te haga la validación, ¿ya? La validación de tus instrumentos, ¿correcto? Tú estás pidiéndome eso, que yo valide tus instrumentos. Bueno, no tengo problema en validar. Siempre te piden las matrices, ¿no? Te piden la matriz de operacionalización. Entiendo que tu tema es factores socioeconómicos de elevación tributaria en las MIPES del distrito de Pacasmayo. Correcto. Tus objetivos específicos se relacionan a demostrar las dimensiones, ¿no? Falta de cultura tributaria es un factor, si la complejidad del sistema es otro y si el incumplimiento es otro, ¿correcto? Hasta ahí significa que eso es lo que tú vas a evaluar. Tienes una tesis que es del tipo de una sola variable en un diseño descriptivo simple. Muy bien. Acá en la encuesta que tú me presentas, a ver dónde está, en la encuesta que tú me presentas, me estás enseñando y quería mostrarte la primera pregunta, la segunda, la tercera, en realidad tienen que ver más con lo que yo llamaría datos generales. ¿Por qué? Porque estos datos en realidad solamente te sirven para eh, identificar a quienes les estás haciendo la encuesta, a quién te está... Pero, y aquí viene mi pregunta, es mostrarte esto de acá. ¿Ve? Cuando tú estás haciendo la matriz de consistencia o de operacionalización, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer es fijarte, ¿no? ¿Qué es lo que vas a evaluar? Y por eso es que te estoy pidiendo una revisión. Fíjate, en las dimensiones, tú tienes tres dimensiones, ¿correcto? Tres dimensiones. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tienes tú en tu encuesta? Tienes 14 preguntas, ¿correcto? De las 14 preguntas, digamos que las tres son más o menos generales. Podrían ser dos, pero bueno, ya, ok, tres. ¿Qué significa? Significa que para que tú puedas caracterizar estos indicadores,
porque finalmente, a ver, o sea, tú vas a preguntar qué cosa respecto a una dimensión. Si tú hablas de, en realidad, conciencia tributaria, ¿cuál es el indicador de la cultura tributaria? O, perdón, ¿cuál va a ser el indicador de la conciencia tributaria? ¿Solamente es la cultura tributaria? Obviamente no. ¿Por qué? Porque acá, para que tú me entiendas, cada ítem, o sea, cada pregunta tiene que reflejar un indicador. Entonces, si tú acá, en esta dimensión, tienes 3 preguntas o 4 preguntas, no sé, por eso que no la veo completa esta matriz. Si tú tuvieras acá 3 o 4 preguntas, lo normal es que tú hagas, ¿sabes qué cosa? Siempre, mira, en tu, en tu, en tu matriz, siempre, siempre, mira, para que sepas si lo estás haciendo bien, ítems. Ítems es la columna de preguntas. Si tú acá me estás hablando de cultura tributaria, no significa que es un solo indicador, no. Mira, de ahí te vas a dar cuenta. Por ahora, obviamente, estos indicadores. Tú estás midiendo la dimensión. Entonces, la dimensión carencia de cultura tributaria tiene que tener como mínimo, como es una sola variable, como mínimo deberías tener 3, mínimo 3. Ahora, yo te digo, personalmente, creo que deberías tener por lo menos 4, ¿ya? ¿Ok? 3, en realidad es de 3 a 5 preguntas. Preguntas. ¿Por qué? Porque tú no puedes plantear un cuestionario de 10 preguntas, de 11 preguntas, de menos de 15 preguntas, porque se ve muy simple. Tú estás haciendo una investigación. Entonces, y acá es mi observación, fíjate, si tú estás diciendo que la dimensión es carencia de una conciencia tributaria, no. Tu dimensión no puede ser carencia de una conciencia tributaria. Para que tú determines si hay la carencia o no de la conciencia tributaria, simplemente tu dimensión sería conciencia tributaria. Ahora, tú hablas acá de cultura tributaria. En realidad, aquí tú tendrías que hacer 3 preguntas que determinen si uno tiene conciencia tributaria. Por ejemplo, si yo estoy preguntando para saber si a la gente le parece bien pagar impuestos, lógicamente mi primera pregunta sería para determinar la conciencia, ¿qué tendría que preguntar? Tendría que hacerle una pregunta en donde le diga al señor, ¿a usted le parece bien pagar impuestos? Ahora, ojo, esa sería la pregunta. Lo que yo te voy a enseñar ahorita es cómo esa pregunta se vuelve indicador. Si te das cuenta, la respuesta que alguien te dé a este indicador, ¿no? La respuesta que alguien te da a este indicador, ¿qué cosa es? ¿Mm? Te está demostrando qué cosa, ¿no? La percepción sobre el pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, fíjate, ve, te acabo de demostrar cómo, si yo quiero evaluar una dimensión, tengo que plantear una pregunta que esté dentro de esa dimensión para yo poder sacar el indicador. Y fíjate, cuando ya hice esta pregunta, entonces el indicador que voy a tener acá, el primero sería este, la percepción sobre el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es determinar qué cosa, si tienen o no conciencia tributaria. Entonces, primero es una percepción, ¿ya? Una percepción. Tendría que ser a ver si las personas tienen. ¿Qué otra cosa más podrías preguntar? ¿Mm? Escribe, por favor, Kiarita, para poder retroalimentarte, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendiste esta parte? ¿Me entendiste esta parte? Ah, ya, muy bien. Entonces, fíjate, ¿no?
acá tendrías que tener tus indicadores. Ojo que no estoy revisando tu encuesta, solamente te estoy explicando para que sepas, ¿no? Cómo trasladas de tu matriz tus dimensiones, tus preguntas y cómo de la pregunta, la respuesta a la pregunta, te va a dar el indicador. Entonces, esa es la manera en la cual tú vas a operacionalizar las variables. Muy bien, y cuando te vayas a ver, ¿no? Cuando te vayas a ver el tema de la validación del instrumento, con cualquier docente que tú lo lleves, se va a dar cuenta que te va a responder qué cosa, lo que tú quieres. Acá, ¿presente el diseño adecuado? Sí. ¿Tiene relación? Sí. ¿Se mencionan las variables? Sí. ¿Te va a ayudar a facilitar los logros? Sí. ¿Se va a relacionar con las variables? Sí. ¿Tienen un sentido coherente y no están sesgados? Bueno, acá es donde tú tienes que evaluar qué cosa. Tienes que evaluar si está bien redactado. Ahora, lo que yo te he explicado ahorita es de manera general, ¿ok? Para que tengas el ejemplo. Entonces, yo sí te pediría, no tengo problema en validarte esto, pero sí te pediría que ordenes mejor esto, ¿sí? Te pediría que ordenes, ¿ya? Solamente aquí yo te voy a poner la observación para ordenar, porque si yo no hiciera esto, te tendría que bajar los anteriores. Entonces, prefiero mejor ponerte acá como una mejora de redacción para que se vea como un poquito más específico. Pero lo que en realidad te estoy pidiendo, en realidad lo que yo te pido no es que las quites, lo que te pido es que las acomodes, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas que plantear esto de conciencia, por ejemplo, ¿qué tendrías que preguntar? La primera es percepción si paga impuestos. ¿Qué pregunta tenías tú en ese lugar? A ver, vamos a ver, ¿ya? Se supone que las has hecho en orden, ¿no? Entonces, ¿tú qué has puesto? ¿Crees que la declaración es compleja? ¿Crees que es un delito? A ver, si yo primero le pregunto, ¿le parece bien pagar impuestos? Sí, no, de acuerdo, en desacuerdo, ok. ¿Qué te parece si antes de mandarme a preguntarles eso, le pudiera yo preguntar, este, por ejemplo, usted, mira, justo cambiar tu pregunta, ¿no? ¿Usted cree que el evadir impuestos es algo normal en la zona? Fíjate lo que estoy haciendo, ¿no? Si tú quieres preguntar algo que tenga que ver con su cultura, ¿qué es lo que estoy haciendo al pedir que haga esa apreciación? Estoy midiendo conciencia tributaria, pero también estoy midiendo su cultura del entrevistado. Le estoy preguntando dos cosas que se van a complementar. Una, si le parece bien pagar impuestos, y dos, si él ve como algo normal la evasión. Entonces, ¿qué significa? Que estoy configurando el panorama que tiene, ¿no? Esa persona respecto a qué? A lo que tú llamas conciencia tributaria o cultura tributaria. Entonces, esa es la forma. Y ahora, ¿cómo sé que está bien? Mira, si yo hago esta pregunta, tengo que sacar el indicador. ¿Qué indicador me va a dar? Fíjate, ¿qué indicador me da esta pregunta? Me da el indicador de percepción sobre, uno fue sobre el pago y el otro es sobre la evasión. Entonces, fíjate, con estas dos primeras preguntas, yo ya estoy determinando qué tan bien o qué tan mal está el señor al que estoy entrevistando respecto a la conciencia tributaria. Aquí yo puedo saber si él efectivamente percibe como algo bueno o algo malo el tema del pago de impuestos y el tema de evadir los impuestos, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de saber hacer esa secuencia lógica. Tú ya sabes lo que vas a preguntar en la dimensión, muy bien. Haz la pregunta y fíjate esa pregunta, ¿qué indicador te arroja?
Si tú ves que el indicador va de acuerdo a la dimensión, genial. Tu, tu encuesta está bien hecha y a cualquiera que le lleves para que te valide, cualquier docente, sin importar si es especialista, tributarista, si es economista, si es estadístico, te va a decir que está bien. ¿Por qué? Porque hay un sentido, hay una coherencia. Entonces, ahí está, ¿no? Cada una, mira, ve, y fíjate, ¿eh? La pregunta 7 es específica. Cada una de las preguntas del instrumento de medición se relaciona con cada uno de los elementos de los indicadores. ¿Me entiendes? Eso se mide. ¿Facilitará el análisis y procesamiento de datos? Sí, porque al resultado tú ya sabes qué indicador te va a dar. Fíjate, ya con lo que hicimos ya sabes el resultado que te va a dar. El indicador, ya lo tienes acá. Percepción sobre el pago, percepción sobre la evasión. Entonces ya vas a poder determinar. Entonces fíjate en la importancia, ¿no? Creo que no te he compartido esto. A ver, ¿dónde está? Sí, sí está, ¿no? En la validación. Entonces, por eso es importante esta matriz de consistencia con esta operacionalización. O sea, acá en la operacionalización tú sabes si haces bien el cuestionario. Yo te digo, tienes que revisarlo, revísalo bonito. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? No, ¿verdad? No tiene por qué revestir una dificultad. Ya para resumir, si tú tienes una encuesta que quieres que te la validen, no olvides que tienes que seguir la secuencia lógica. ¿Ok? Tienes que haber planteado bien primero en tu operacionalización. Ya sabes que tienes tus variables. Tu variable tiene dimensiones. Y ojo, cada dimensión va a tener sus indicadores. Pero la manera en que lo hagas de una forma práctica y sepas que ese indicador está midiendo la dimensión es plantearte el ítem. Te planteas la pregunta, ¿ok? Y después que la planteas la pregunta, verifica que la respuesta que te da ese ítem sea un indicador que te ayude a medir esa dimensión. Si tú haces este planteamiento, estoy seguro que vas a tener éxito en tu tesis. ¿Ok? Si este video les ha gustado, no olviden dejar sus comentarios, compartir, porque incentivan a que uno siga haciendo este tipo de material. ¿Ok? Gracias por seguirme y nos encontramos en una próxima oportunidad.